empiezan a tener una dificultad para caminar, ¿sí? Durante la gestación, que pueda generar que el bebé tenga hidrocefalia. Es cuando se empieza a acumular el líquido y lo llamamos hidrocefalia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Óscar Gutiérrez, neurocirujano ya con más de 10 años de experiencia, que tiene su consultorio en la ciudad de Guadalajara, y nuestro tema va a ser hidrocefalia. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y gracias por acompañarnos. Hola, Kurt, muy buenos días. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, un tema muy importante y muy interesante. Primero que nada, doctor, ¿qué es la hidrocefalia? Bueno, el término hidrocefalia es el término médico para hablar de lo que es el acúmulo de líquido en el cerebro. El líquido, nosotros tenemos un líquido que hace que soporte el cerebro adentro del cráneo y es un líquido vital para el cerebro. De ahí es de donde se alimenta, tiene muchas funciones, ¿sí? Protegernos de diferentes infecciones, y eso obviamente pues recae en el sentido de que este líquido se produce diario, ¿sí? Normalmente una persona adulta mayor o adulta produce aproximadamente medio litro de este líquido. Este líquido es como un sistema en donde se va produciendo y se va absorbiendo, porque evidentemente pues no puede haber más de lo que el cuerpo puede absorber. Entonces es muy importante recalcar esto, porque la hidrocefalia en términos coloquiales pues quiere decir el aumento de este líquido, y este líquido pues a final de cuentas no debe de estar ni en menor ni en mayor cantidad. Siempre tiene que haber una cantidad constante que se tiene que estar produciendo y se tiene que estar absorbiendo. Eso me causó mucha impresión. Entonces, por eso cuando uno se deshidrata, ¿le duele tanto la cabeza? Sí, digo, parte de las causas de la deshidratación, digo, puede causar dolores de cabeza porque ese líquido, aunque no es propiamente dependiente de lo que tomamos y eso, pues claro, en algún punto, si tenemos una deshidratación excesiva, claro que ese líquido va a disminuir, pero sí tiene parte importante que ver eso, más sin embargo no es significativa. ¿A qué voy con esto? No quiere decir que una persona, por ejemplo, un maratonista o alguien que corre, que suda mucho y que no se hidrata apropiadamente, va a ser porque le va a faltar líquido a su cerebro, más sin embargo, parte del líquido que tomamos, pues sí tiene que ver con la producción. Eso es bastante importante recalcar eso. Bueno, ya que sabemos qué es el término, ¿qué es cuando alguien le da o lo tiene? ¿Produce de más, produce de menos? La hidrocefalia, como ya lo comentamos, es el acúmulo de líquido. Nosotros tenemos varias cavidades adentro del cerebro. Digo, lo normal es conocer el cerebro pues por la masa, que tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, pero entre esas dos masas hay una zona que se llaman ventrículos. Esa es una parte muy importante donde corre todo el líquido. Entonces, la hidrocefalia generalmente fluye el líquido, y generalmente cuando hay una obstrucción o una deficiencia en esa absorción de ese líquido es cuando se empieza a acumular el líquido y lo llamamos hidrocefalia. Normalmente en la parte médica nosotros podemos clasificar la hidrocefalia por edad primero, ¿sí? Normalmente la hidrocefalia se puede presentar tanto en niños, en la población pediátrica, y en la población de más de los 60 años. Eso no quiere decir que entre esas dos edades no se pueda presentar, pero es más frecuente en eso. Y muchos de los tratamientos pues obviamente van orientados a disminuir esa producción o buscarle una salida al líquido por otra parte. Ahí qué bueno que tocó eso. Esa era una de las preguntas que le iba a hacer. Que si nos podría dar un poquito de los síntomas más comunes según la edad. Así yo también lo vi, que eran rangos bebés, y luego como que adulto, y luego ya adulto mayor. Entonces como que estaban principalmente esas tres categorías, y si nos pudiera decir cuáles son más o menos los síntomas que existen específicamente para cada de las tres etapas, ¿no? Así es, mira, vamos a empezar con los bebés. Es muy común que, bueno, los bebés cuando nacen, y a veces de manera prematura, los bebés pueden tener problemas como pequeñas hemorragias en su cerebro. Esas hemorragias, esa sangre que está ahí adentro de su cerebro puede causar obstrucción, porque al final de cuentas la sangre es un líquido más pesado, obstruye el paso de ese líquido y el niño empieza a presentar síntomas de hidrocefalia. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, uno de los más comunes que mucha de la gente puede asociarlo o lo ha visto en algún punto, como los bebés tienen pues el cráneo aún en desarrollo, los huesos no se han juntado del todo, la cabeza les empieza a crecer, ¿sí? El tamaño de la cabeza es lo que principalmente de los pediatras, los neurocirujanos, empezamos a medir, y eso empieza a crecer. Otra cuestión importante con los bebés es la famosa mollera, ¿sí? La parte que tienen arriba, esa
se empieza a bombar en los primeros 6 meses, 8 meses de vida, hasta el año, cuando vas antes de cerrar, y pues obviamente eso es un indicativo indirecto de que posiblemente hay hidrocefalia. Hay otras enfermedades, por ejemplo el mielomeningocele, que también se asocia a esta hidrocefalia, que el mielomeningocele es una enfermedad bastante común, que es un defecto en la columna que no se cierra bien y puede acumular el líquido. Los demás síntomas, digo, en los bebés es muy importante, puede haber problemas como de náuseas, vómito, hasta convulsiones, y eso en la parte de los bebés y los niños. Ahí cuando dijo se empieza a bombar, ¿a qué se refiere? A bombar quiere decir que la parte de arriba, la parte superior, se empieza a inflar, ¿sí? Empieza a hacerse como un globo en lo que es la mollera, y eso quiere decir pues a bombarse, o la cabeza literalmente se empieza a ver que crece más del tamaño habitual. Ok, y pasémonos al siguiente rango. En la población joven, digo, realmente lo más común son los dolores de cabeza, a veces pérdida de la coordinación, del equilibrio. Es muy habitual, bueno, que en los adultos, bueno, se pueda presentar eso, pero ya en los adultos mayores siempre hay 3 puntos importantes que debemos de considerar en pacientes de mayores de 60 años. Problemas en la memoria, que eso empieza a ser cada vez más frecuente. Problemas al ir al baño, principalmente al orinar, empiezan con una incontinencia, ya no pueden controlar al ir al baño. Y tercero, empiezan a tener una dificultad para caminar, ¿sí? Normalmente lo llamamos como una marcha, como si tuvieran los pies estancados. Empiezan a hacer movimientos muy torpes, por decirlo de alguna manera, y los pies empiezan a caminar muy lentamente. Entonces, esos 3 puntos son los más importantes en los adultos mayores, y en general serían los síntomas más comunes que se pueden presentar en hidrocefalia en esas 3 etapas de la edad. ¿Qué tan común es, doctor? En la población en general es bajo el porcentaje en relación a que en la mayoría de los bebés, pues bueno, cuando se tiene un adecuado control prenatal durante el embarazo, pues es bajo el porcentaje. Puede osar dependiendo de la población, pero por ejemplo aquí en México la frecuencia varía. Para bebés la hidrocefalia varía entre el 1 al 5%, y en los adultos sí aumenta, sí, en los adultos puede aumentar hasta un 10% en cuestión de porcentajes de lo que pudiera presentarse. ¿Hay algo que se pueda hacer o que hacen durante el embarazo, durante la gestación, que pueda generar que el bebé tenga hidrocefalia? Más que le pueda generar, es muy importante recalcar que durante el embarazo, con los ultrasonidos que se hace la mamá, digo, nosotros nos podemos dar cuenta, obviamente el ginecólogo se puede dar cuenta de manera anticipada si hay algún problema de hidrocefalia, porque por ultrasonido se pueden hacer mediciones directas de la cabeza, se hacen mediciones de los huesos, y ahí se puede evidenciar si hay datos de hidrocefalia, ¿sí? Actualmente, pues bueno, se pueden hacer hasta cirugías in útero, que quiere decir que cuando la mamá está embarazada se pueden hacer ciertos procedimientos para que cuando nazca el bebé, pues bueno, tenga menor impacto neurológico, ¿no? Eso es en la parte pediátrica. Y en los adultos mayores, pues obviamente cuando empezamos a ver esos síntomas, dicen, bueno, ¿de dónde se causó la hidrocefalia si no tiene ningún problema de obstrucción? Bueno, aquí es principalmente por ese sistema que empieza a tener ciertos defectos en la absorción, ¿sí? Como el cerebro, conforme va pasando la edad, se va haciendo más pequeño, esa agua o ese líquido se va acumulando de más, y ese sistema de producción, absorción de líquido se va comprometiendo, y obviamente pues tiende a hacer que se acumule más el líquido, que es la causa más común en los adultos mayores. ¿Qué pasa si lamentablemente hay gente que dice no lo atiendo, no lo trato, no le doy seguimiento? Y en caso de los niños también, o sea, de los bebés, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué tanto podemos llegar? Claro, mira, eso yo creo que es de lo más importante, porque sí, no es una enfermedad que de manera súbita le vaya a pasar algo tanto a los bebés como a los adultos mayores, más sin embargo, como bien comentas, si no se trata a tiempo, el líquido se comienza a acumular. Entonces, se han tenido casos, desafortunadamente, que el niño le empieza a crecer la cabeza a tamaños de 2 o 3 veces su cabeza normal. Entonces, pues imaginémonos que es un globo que paulatinamente se va creciendo, 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 pues en algún punto las estructuras que están adentro de su cabeza, que es el cerebro, pues se van aplastando, ¿sí? Y eso obviamente, pues el sistema nervioso ya no se desarrolla de manera normal, ¿sí? Entonces es algo bastante importante en la población pediátrica. Y en los adultos, pues obviamente conforme va acumulándose líquido van perdiendo funciones neurológicas, funciones como la memoria,
funciones para poder ir al baño y las funciones hasta para caminar. Entonces, es la importancia de tratarla a tiempo para evitar que llegue a complicaciones mayores e irreversibles, porque tratándola a tiempo, pues la mayoría de los pacientes, tanto adultos como pediátricos, pueden llevar una vida adecuada o de manera normal en su evolución neurológica. ¿Ahí cómo lo tratan? ¿Con medicamento o tipo te hacen una sondita y te drenan líquido? Hay varias terapias que existen actualmente. Aquí depende mucho de lo que es el origen, ¿sí? Cuando son sangrados o cuando son, por ejemplo, por tumores, porque también hay algunos tumores dentro del cerebro que pueden ocasionar esa obstrucción, pues obviamente hay que ir de fondo al origen, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues cuando hay un tumor hay que retirar el tumor. Cuando hay algún tipo de sangrado, pues hay que tratar de quitar ese sangrado, lavarlo. En su defecto, bueno, en ocasiones puede haber infecciones. Todo el mundo sabe que hay infecciones también, así como hay de la garganta, como hay del estómago, también hay del cerebro y se llama meningitis, ¿sí? O ventriculitis, que son inflamaciones de adentro del cerebro y eso puede generar ciertos cambios en el flujo de líquido. Entonces, se tiene que obviamente tratar la infección y ver que evoluciona adecuadamente. Cuando ya ese tratamiento se tiene y no resultó efectivo o hay una afectación en la producción y absorción, lo que hacemos en la mayoría de los casos es entrar con una camarita, una cámara de 3 milímetros y hacemos unas derivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, buscarle otros conductos al líquido para que se pueda estar absorbiendo mejor y pasar a otros lados donde se pueda seguir absorbiendo. Eso es lo que mayormente se hace. Y en ocasiones, como bien comentas, también se puede utilizar una manguera que va directamente conectada de lo que es el cerebro hacia el abdomen, que es lo más común. Todo pasa por adentro, es un sistema interno que prácticamente hace que el cerebro autorregule ese flujo junto con esa válvula. Son los tratamientos que actualmente existen. Es lo más novedoso que hay, tratarlos con endoscopía, que le digo es la camarita muy pequeña, y ahí se hacen ciertas aberturas para que el líquido pueda seguir pasando. Es lo que normalmente se hace. Si empieza uno a notar en los bebés o en los infantes inflamación en el cerebro y en el adulto las señales que detectó, pero ¿hay algún examen, estudio o algo que te ayude a ver si lo tienes o si estás propenso, si es hereditario, si es algo ambiental, estilo de vida, genética? Digo, aquí sí cambia mucho en cuestión a los rangos de edad. Normalmente en la población pediátrica, en los bebés, el estudio de elección, que es el menos invasivo, que quiere decir que pues no le vamos a hacer ningún estudio que lo tengamos que sedar o algo. En los bebés normalmente hacemos lo que es el ultrasonido, el mismo ultrasonido que utilizan los ginecólogos para ver a los bebés. Nosotros a los bebés les hacemos un ultrasonido, es ponerle en la cabeza el transductor y nos deja ver una imagen en tiempo real de cómo está su cerebro y cómo está el líquido. En los adultos es un poco diferente. Ahí en los adultos sí tenemos que hacer estudios de punción lumbar, que quiere decir, bueno, sacamos líquido para ver cómo está la presión, si está aumentado, está disminuida la presión, y podemos hacer estudios de resonancia magnética de la cabeza o una tomografía, que esos son los estudios de cierta manera de elección para irnos orientando a ver si hay un dato de hidrocefalia. ¿Sí? Y en cuestión de lo que me comentabas de la etiología o de si es por algo, bueno, en muchas de las ocasiones es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuestiones ambientales, en ocasiones cuestiones de genética, también es importante. No hay un factor en específico que lo pudiera condicionar, pero sí es el cúmulo de varios factores. Aquí quería tocar este tema a ver si es lo que pasó. Por ahí leí que la actriz Emilia Clarke, la que salió en Game of Thrones, tuvo una hemorragia, no sé si sea eso hidrocefalia, y que estuvo teniendo tanto tiempo, entonces que le quitaron una parte del cerebro y quedó perfectamente normal o le limpiaron o algo así. ¿Ella fue un caso de hidrocefalia o fue totalmente nada que ver? Tuvo hidrocefalia por la hemorragia, que era lo que comentábamos. Cualquier sangrado en la cabeza, sea por una hemorragia cerebral, un infarto, siempre va a ser propenso a que esa sangre obstruya el líquido. Cuando se obstruye el líquido se empieza a acumular y obviamente pues hay que ir al origen. Y si ese sangrado pues fue una malformación, fue algún tumor, hay que ir al origen, ¿no? Pero efectivamente sí, fue una hidrocefalia que obviamente se trató, pero repetimos, cualquier tipo de sangrado, cualquier tipo de problema infeccioso de tipo tumoral puede afectar
esa dinámica que tiene el líquido adentro del cerebro. Y una pregunta que se me viene ahorita a la mente, ¿qué función tiene el líquido, el estarlo produciendo, hidratar el cerebro nada más para que no tope? ¿Para qué nos sirve estar produciendo tanto ese líquido? Mira, 3 puntos importantes de ese líquido. 1, nutrición. Normalmente hay una conexión entre la sangre y ese líquido a nivel celular en la cual se contribuye a que ese líquido lleve nutrientes al cerebro, al igual que la sangre, pero no la sangre está ahora sí que durante todo el tiempo en el cerebro, más sin embargo sí hay una contribución ahí muy importante. Número 2, ese líquido le da soporte al cerebro. Entre el cerebro y el cráneo, que es el hueso, hay un espacio, entonces ese líquido sirve de soporte entre el cerebro. Y 3, normalmente el líquido nos va a ayudar a que todo el sistema inmunitario también mejore y obviamente disminuye el riesgo de cualquier infección porque lleva células importantes al cerebro que nos ayudan como protección. Hay que recordar que ese líquido no nomás está en la cabeza, sino ese líquido lleva un recorrido desde la cabeza hasta la parte más baja de la columna y se regresa, ¿sí? Entonces es un circuito que va desde el cerebro hasta la parte más baja de la columna. Por eso en ocasiones se necesita sacar líquido de la espalda y ese es el mismo líquido que está dentro de nuestro cerebro. Me impactó mucho el hecho de que produciéramos tanta cantidad al día, ¿eh? Se me hizo así como que, wow. Sí, medio litro aproximadamente. Obviamente en la población pediátrica es menos, pero conforme van creciendo llegamos a un promedio de entre 400 a 500 mililitros, pero esa misma producción se va absorbiendo. Entonces es un proceso en donde más de 500 mililitros pues no puede haber porque no está capacitado el cerebro, ¿no? Y ahí es cuando ya le nombramos pues hidrocefalia, que es acumularse líquido. Claro, es lo que tenía Megamente, no sé si recuerdan. El de las caricaturas, por si no lo saben, que tenía el cerebro así. Sí, de hecho, cuando se ve un bebé con una cabeza grande, ese es el diagnóstico, ¿sí? Hidrocefalia. Digo, ahora sí que normalmente en poblaciones que son pues vulnerables, como le hacían el diagnóstico era ponerle una lámpara translúcida, una lámpara directamente y se veía todo el líquido, ¿sí? Porque ese es uno de los diagnósticos principales. Pues muchas gracias, doctor. La verdad quedó muy interesante, muy padre todo lo que está comentando. Yo no sabía de esto, pues los últimos minutos son suyos. No sé si hay algo que se me pasó preguntarle o que le gustaría aclarar sobre el tema, ya para finalizar. Pues no, digo, realmente se tocaron todos los puntos, lo que es la hidrocefalia, las causas más frecuentes, el rango de edad, los diagnósticos, con qué podemos hacer diagnósticos y el tratamiento, que a final de cuentas es muy individualizado, pero creo que abarcamos todos los tratamientos que hay. Realmente no hay medicamento como tal para tratar la hidrocefalia, sino es tratar el origen de. Detectarlo a tiempo. Detectarlo a tiempo, sí es muy importante eso, porque el aumentar el líquido y dejarlo, pues obviamente el líquido va a buscar por dónde salir, ¿no? Aunque no va a salir fuera de lo que es el cráneo, porque tenemos el hueso, pues obviamente va a seguir aplastando o llevando al límite a lo que es la masa cerebral, ¿no? Vamos a dejar el link de la tarjeta digital del doctor para si tienen alguna duda, lo quieren contactar, quieren hacer una cita o creen que puedan tener hidrocefalia, pues lo atiendan a tiempo. Muchas gracias, doctor, y pues muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Kurt, muy amable. Después de mi conversación con el doctor Oscar, concluí que en los bebés, al notar anomalías en el tamaño de la cabeza, así como en adultos, si sufren de migrañas frecuentes, así como episodios de desorientación, puede ser estos señales de hidrocefalia. Esta condición, si se detecta y se trata a tiempo, te permitirá llevar una vida normal. Espero hayas disfrutado de este episodio. Te dejo el link a otro episodio donde platicamos sobre dolor de cabeza. Si te gustó el contenido, dale like y comparte. Esto nos motiva y nos ayuda a generar más material como este. Gracias por escuchar. Esto fue MedTac. Hasta luego. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.